Estos son palabras mayores. Bueno, gente, aquí estamos otra vez. Nos tumbaron la señal. Así son las cosas. Cuando pone uno en la miniatura del vídeo al señor Netanyahu, pues pueden pasar este tipo de cosas. Mauricio Jaramillo Hasid y Adrián Celaya, bienvenidos ahora sí. Hola Pablo, hola Adrián. Hola, ¿qué tal? Bueno, ahí está otra vez la gente empezando a conectarse desde nuevo porque nos han tumbado este primero. No se veía en YouTube, se veía en los otros sitios. Vamos a empezar. Ya nos están escuchando. Díganme desde dónde se conectan, por favor. Vamos a hablar de Siria, gente. Vamos a hacer un programita de Siria. Adrián Celaya me ha dicho que tenía un compromiso, así que vamos a darle primero la palabra a él. Vamos a ir adelantando un poquito su análisis geopolítico. La situación es bastante caótica en ese país. Ahora vamos a hacer un pequeño compendio de lo que ha sucedido. Sí, pero me gustaría, Adrián... No hay problema, Pablo, porque ese compromiso era antes de que adelantásemos la hora. Al haberla adelantado ya no hay problema. Ay, qué bueno. Muchísimas gracias. Entonces, mira, un estrés menos. Podemos entonces dar el contexto y todo lo que estábamos pensando bien. Mauricio, ¿tú tienes prisa? Me tengo que ir a las 4. Perfecto. 1h30. No, de sobra. Vamos a estar de sobra. Bueno, mira, se conecta la gente desde Medellín, desde Bogotá, Carlos Gómez. Vamos a poner ya comentarios. Qué maravilla que vuelva esto a funcionar. Antes no estábamos viendo ni los comentarios ni nada porque no había señal de YouTube. Tenemos enlazado tu canal también, ¿verdad, Adrián? Sí. Maravilloso. Estamos haciendo esto, Mauricio, por ejemplo, para los en vivos del domingo, enlazamos varios youtubers. Buenísimo. Y así le ganamos un poquito al algoritmo y hacemos crecer los canales más pequeños y nos damos todos una pedagogía que da gusto aquí. Bueno, yo le decía a la gente antes de empezar que Siria va por el caos porque lo que empezó no fue hace una semana, ni hace 13 días, ni hace 50 años que lleva la dictadura de Al-Assad, sino que esto viene desde que se repartieron en Oriente Medio, Inglaterra y Francia con el Sykes-Picot en 1916, y esto define las fronteras de países como Siria. También definió la partición de Palestina. O sea, imagínense las guerras y los genocidios que nos vienen desde entonces. Sale Bashar al-Assad, que es un dictador que permitía pues una libertad religiosa, y llega el señor Abu Muhammad al-Jolani, que es un musulmán y yihadista radical, comandante del Organismo de Liberación de Levante, el HTS, que es la antigua Al-Qaeda de Siria, catalogada como grupo terrorista por la ONU, por la Unión Europea, por Estados Unidos, por todo el mundo. La cabeza de al-Jolani tuvo precio por el Departamento de Estado de $10 millones, curiosamente porque fue entrenado por la CIA y ahora pues funge como un rebelde que va a liberar al país de la dictadura. Entonces vamos a ver qué tan moderado se vuelve realmente su hacer, porque ya es bastante bien conocido lo que ha hecho en el pasado. Pero lo que está haciendo ahora es un tour por medios de comunicación con la barbita cortada y así en el turbante, pues haciendo pues un recorrido bastante simpático. Entonces, bueno, empecemos ya a ir analizando esto poco a poco. Tenemos unos cuantos vídeos que los tenía cargados. Tendré que volverlos a cargar, gente, porque esto ha sido un desastre, empezar de cero. Así que, Adrián, ¿cuál es la sorpresa? ¿Cuál es la sorpresa o no de esta toma tan rápida cuando le venían diciendo ya desde junio del año pasado y nuevamente hace 2 meses a Bashar al-Assad por parte de Irán que esto iba a pasar, y el tipo no hacía nada? Bueno, efectivamente. Claro, en este tipo de circunstancias hay que gestionar con cierta prudencia el tiempo, ¿no? Una cosa es la impresión que tenemos el día que se genera la noticia y otra cosa es la que vamos teniendo en los siguientes días y semanas, ¿no? Y efectivamente en los primeros días, en los 2-3 primeros días, lo que vimos es ese avance fulgurante de las fuerzas yihadistas hacia el sur y la sorprendente, digamos, retirada de las fuerzas del ejército de Siria, ¿no? En apariencia, lo que se estaba explicando y lo que daba lógica a lo que estaba sucediendo era esa aparente voluntad de ganar tiempo, es decir, de retirarse para, de alguna forma, atrincherarse en Damasco, mientras llegaban ayudas pues, de Irán o de Rusia, ¿no?
¿Y pues, qué sucede? Pues que cuando los yihadistas llegan a Damasco, sencillamente no se combate. Y también hay los generales, los mismos generales que se habían ido retirando, deciden también en Damasco no combatir, ¿no? Entonces, cae inmediatamente el gobierno. Esto es lo que genera una sorpresa general en el mundo, ¿no? Y nos quedamos en principio evidentemente, con una lluvia de especulaciones, pero con un dato que sabemos, que es que efectivamente no ha habido, digamos, una conquista, no ha habido una guerra, ha habido una entrega. Ha habido una entrega. Es decir, en principio lo que sabíamos es que los generales sirios han decidido no combatir, han decidido entregar el país. Entonces quedaba pendiente de saber el por qué, ¿no? Si es que se han vendido, si es que han hecho algún otro tipo de pacto o alguien ha incidido sobre ellos en este sentido. Claro, la primera duda era con respecto a Assad. ¿Les ha dado instrucciones a los generales para que no combatan? ¿O han sido los generales los que han decidido no combatir y le han dejado a Assad en esa situación? Bueno, y incluso si Assad ha tomado esa decisión, la ha tomado por sí mismo o la ha tomado presionado o inducido o consensuado con otros agentes, ¿no? Bueno, estas han sido las preguntas que nos hemos planteado en un segundo momento, ¿no? Pero ya poco a poco van surgiendo otros datos, ¿no? Uno de estos datos es que Assad se refugia en Moscú, ¿no? Bueno, esto ya nos dice algo. Nos dice que no ha habido una ruptura total entre Assad y Rusia, ¿no? Pero también nos llega desde Moscú la noticia de que nadie va a comparecer con él ante los medios de comunicación, ni ningún cargo aparentemente ha ido a darle la bienvenida, con lo cual esto también puede tener matices, ¿no? Es decir, reflejarnos un contexto de lealtad frente a Assad, de que no ha habido una ruptura total con ese aliado de muchos años, pero compatible con discrepancias que justifiquen esa falta de apoyo total desde un punto de vista comunicativo. Pero luego hemos sabido más cosas, ¿no? Más cosas en las líneas que tú apuntabas. Fundamentalmente que la aparente sorpresa no había sido tal, ¿no? Que efectivamente ya vamos por datos que nos llegan desde por distintas vías, por declaraciones expresas, por ejemplo, de los dirigentes iraníes, ¿no? Vemos que se sabía, ¿no? Se sabía. Los rumores de que era algo más o menos previsible o previsto, pues se van confirmando de día en día, ¿no? Bueno, entonces, si esto se sabía, bueno, quiere decir que de alguna forma lo sabía no solo Assad, sino que lo sabía Irán y lo sabía Rusia también, ¿no? No solo los agentes que de alguna forma aparentemente habían participado en la iniciativa, sobre todo Turquía y, según se dice, probablemente también indirectamente Israel y Estados Unidos, ¿no? Pero la cuestión es, una cosa es que estuvieran informados y otra cosa es que, como se ha de alguna forma especulado, si se pueden haber producido o no algún tipo de pactos que hayan dado lugar a esa situación, ¿no? Bueno, el que Irán y Rusia estuvieran informados no quiere decir necesariamente que hubiese un pacto, digamos, un pacto previo, ¿eh? Puede ser un pacto ya en el momento en que se da por hecho que el régimen no va a continuar, ¿no? O que el régimen no debe continuar, un pacto a posteriori, bueno, para no resistirse, para no provocar una guerra, ¿no? Es decir, una vez que las circunstancias están como están, Siria está como está, el ejército está como está, no vamos a provocar una guerra o sencillamente no hay base para poner en marcha una guerra. Porque claro, desde el punto de vista de Irán o de Rusia, no es lo mismo desplazar, pues no sé, 3.000, 4.000, 5.000, 7.000 soldados de fuerzas especiales para ayudar al ejército de Siria a hacer frente a esta situación que tener que sustituir al ejército de Siria, ¿no? Ya con un despliegue de 100.000, 200.000 soldados que ya se transforma en una invasión, ¿no? Claro, intentar hacer eso en el contexto en el que Rusia está, por ejemplo, en la guerra de Ucrania,
pues sería una barbaridad. Esto le obligaría a dividir recursos que son fundamentales para ellos, ¿no? Independientemente del difícil resultado final de la operación, ¿no? Por eso no hay que descartar que quizás uno de las cuestiones que estuvieran sobre la mesa a la hora de poner en marcha la operación fuera precisamente eso. En un momento clave como el que estamos, presionar a Rusia para dividir fuerzas, ¿no? Yo creo que este es otro factor que tenemos que tener en cuenta. Es decir, el momento en el que esto se produce, que no es un momento cualquiera. Estamos entre las elecciones presidenciales en Norteamérica y la toma de posesión de Donald Trump. Sabemos que es un momento clave desde el punto de vista de la política internacional, que hay dos planteamientos radicalmente distintos entre la administración actual y el trumpismo sobre qué hacer en política internacional a partir de ese momento. Y, en particular, unas estrategias aparentemente muy distintas sobre qué hacer en Ucrania, ¿no? Y precisamente como consecuencia de esas discrepancias, es decir, llegan hasta tal punto que desde la administración Biden, no solo ellos, también Francia y Gran Bretaña, se ponen en marcha políticas destinadas a, digamos, hacer estallar la situación durante estos meses, antes de que Trump tome posesión, ¿no? Y relacionado con esto ha estado estas operaciones de lanzamiento de misiles de largo alcance. Es decir, estamos en un momento crítico en el que muchos sectores sectores clave de Occidente, y entre ellos, al parecer, la administración Biden, están apostando por un estallido, ¿no? Entonces, el que este proceso en Siria se abra justo durante este periodo probablemente no es casualidad. Probablemente no es casualidad. Pero hay que tener en cuenta las dos hipótesis. Un proceso impulsado desde la administración Biden junto a Turquía, ¿no?, o con la colaboración de la administración Biden, con el fin de presionar a Rusia indirectamente, además del efecto sobre Irán, ¿no?, que también es un efecto clave, ¿no? O bien que sea algo inducido por sectores más cercanos al trumpismo, ¿no? Y ahí tenemos la duda de si el trumpismo ya en este momento tiene capacidad fáctica suficiente como para incidir en este tipo de políticas, algo que es dudoso, ¿no? Pero bueno, de cualquier forma, estamos hablando de un contexto en el que sí podemos decir que probablemente hubo algún tipo de pacto, ¿no?, antes de que se produjera el derrumbe, ¿no? Pero pactos, primero, ¿entre quiénes?, ¿no? Es decir, pudieron ser pactos para inducir a Assad a que no se produjera una resistencia que se pensó que no tenía sentido, ¿no? O pudieron ser pactos previos, ¿no? Pactos previos ante un contexto de Siria ya muy difícil de mantener el tiempo. Y la otra cuestión es pactos con quién, ¿no? Porque, claro, para hacer un pacto de ese tipo tiene que ser con fuerzas claves a la hora de abrir el proceso. Y esas fuerzas muy claramente ha sido Turquía, ¿no?, y con más dudas Israel y Washington, ¿no? Claro, no es lo mismo, porque un pacto con Turquía, ya sabemos que con Turquía nunca se sabe muy bien a qué está jugando, y lo mismo que puede engañar a unos, puede engañar a otros, ¿no? Pero un pacto con Turquía nos podría abrir a un escenario para interpretar lo que ha sucedido radicalmente distinta del inicial y un escenario que pudiera ser sorprendente, ¿no? Claro, un pacto con la administración norteamericana actual sería muy extraño, muy inverosímil, teniendo en cuenta el nivel de enfrentamiento en el que están en este momento la administración Biden y Rusia, ¿no?, casi a punto de llegar a una gran guerra o una escalada que pueda provocar una gran guerra. Y la otra interpretación sería que hubiese habido un pacto con estos sectores alrededor del trumpismo, de un trumpismo que, por un lado, quiere aparentemente cerrar el conflicto en Ucrania, pero está dispuesto a apoyar a Israel aparentemente hasta el final
para un conflicto, bueno, o en su política en Oriente Medio. Y no hay que descartar que esto pudiera encajar en las estrategias del trumpismo, de alguna forma, con la intervención de una Turquía que ya he dicho que nunca se sabe a qué está jugando. Y en este sentido, yo creo que sí es muy significativo la falta casi total de críticas a Turquía desde Rusia y desde Irán. Algo realmente sorprendente, cuando en principio es la potencia que ha impulsado el proceso, ¿no? Esto algo quiere decir, pero bueno, tampoco vamos a sacar demasiadas conclusiones antes de tiempo porque todos los días está cambiando la información y nos apunta en una dirección nueva. Podemos hablar también de lo que esto representa para Irán o desde la perspectiva de Irán, que también tiene sus sí, lo vamos a mirar ahora también, sí. Pero yo creo que el gran ganador, o uno de los grandes triunfadores es Netanyahu. No sé, Mauricio, ¿a ti qué te parece esto de que ha conseguido este hombre de desconectar a Irán de Hezbollah? Hezbollah queda aislado en este momento. Netanyahu sigue con su genocidio, tiene ahora las guerras en 5 frentes, sigue con más apoyo que nunca. Un Netanyahu que siempre ha mentido en el Congreso de los Estados Unidos y a pesar de eso saca 58 ovaciones seguidas porque no tiene ningún problema en mentir. Como cuando mintió, voy a poner el vídeo, cuando mintió sobre que Saddam Hussein tenía armas nucleares. Pero es una forma de funcionar de este sionismo de Netanyahu. Vamos a ver si consigo el vídeo, estaba por aquí, para que vean ustedes con qué descaro este hombre va al Congreso americano y miente. No question whatsoever that Saddam is seeking and is working and is advancing towards the development of nuclear weapons. No question whatsoever. No tiene ningún problema. ¿Cómo ves tú esta nueva situación? Cuando teníamos un histórico, además, porque hay otro documento que es importante, que lo vamos a ver ahora después, que es el anterior, bueno, uno de los comandantes de la OTAN, Wesley Clark, como cuenta él que el plan de combatir 7 países diferentes, irlos derrocando, irlos arrasando, se ha cumplido a rajatabla. El segundo de esos países era Siria, el primero era Irak y finalmente será Irán. Entonces, en todo ese periplo, Netanyahu, triunfador, se encamina hacia esa guerra final con Irán. ¿Cómo ves tú desde el punto de vista del sionismo lo que ha sido pues esta conquista de Siria? Bueno, yo en realidad no estoy de acuerdo con que Netanyahu sea como el gran ganador, solamente en el cortísimo plazo, porque logra distraer la atención respecto de Gaza. Hoy estamos hablando de Al-Assad, estamos hablando de Zendaya, esta prisión que está bajo tierra, estamos hablando de los vejámenes cometidos por Al-Assad y estamos olvidándonos del genocidio, pero en realidad yo creo que no. Y les explico a la gente muy brevemente, porque yo creo que en primer lugar, Pablo, hay que entender esto como una gran derrota del mundo árabe. Y esto creo que me parece que a veces pasa desapercibido en los análisis que se ven en la prensa. Y lo digo porque el mundo árabe se quedó sin líderes y se ha venido quedando desde la caída de Hussein, desde la caída de Mubarak, Ben Ali, Bouteflika, al-Bashir, y se pensaba que tal vez el único sobreviviente a estos liderazgos de más de 20, 15 años había sido Bashar al-Assad. Y hoy en la región, ni siquiera en el caso de Arabia Saudí, uno ve un liderazgo, si se quiere, personal del mundo árabe. Lo que hay es un amago con Qatar a través del poder blando, con Arabia Saudí, que tiene una cosa en política exterior muy moderada y muy radical adentro, pero es para mí el fin de los liderazgos árabes, bien sea el nacionalismo al estilo Nasser, bien sea el nacionalismo socialista, que era el que reivindicaba Hussein como Bashar al-Assad. Entonces ahí me parece que quien pierde es el mundo árabe, y en segundo lugar, el segundo gran frente, y ahí tampoco tiene mucho que ver Israel, es que en esta guerra fratricida que se ha venido exacerbando por culpa, debido a la intervención de Estados Unidos en Irak, en el último tiempo había habido una suerte de balance geopolítico entre el mundo chií y el mundo suní. Ese balance geopolítico lo altera Estados Unidos cuando saca a Saddam Hussein. Saddam Hussein era una ficha clave. Saddam Hussein tenía un régimen laico,
pero en ese régimen se favorecía a la minoría sunita en detrimento de la mayoría chiita. Cuando sale Saddam, estalla esa guerra entre esas dos grandes versiones del Islam, que en el último tiempo se había calmado cuando la región casi que al unísono se había puesto de acuerdo para combatir al Estado Islámico o el Estado Islámico de Irak y el Levante, o algunos grupos pequeños de Al-Qaeda. Eso es lo que acaba de estallar en 1000 pedazos, y lo que vemos es un avance del mundo suní. Me parece que el mundo chií va a tener una suerte de repliegue. Yo no creo que haya una derrota absoluta para el mundo chií, es decir, yo creo que hay un revés para Irán, pero Irán ha venido ganando mucho, así como yo decía que el mundo árabe ha venido perdiendo espacios, el que los ha venido ganando es Irán, que no es árabe. Entonces aquí los dos grandes ganadores para mí de este mundo árabe en declive y de este avance del mundo suní son Turquía. Turquía es el gran ganador, porque tiene influencia hoy en Europa por el tema migratorio, tiene influencia hoy en el África subsahariana, tiene influencia en los grandes conflictos del Oriente Medio, incluido el genocidio en Gaza, y obviamente va a desempeñar un rol importantísimo en la reconstrucción de Irak, en la reconstrucción de Siria, si es que eso tiene lugar, y muy seguramente va a tratar de meterse en el caso libanés, que es donde menos incidencia tiene. Y cierro, digamos, para no alargarme mucho, hablando de lo que significa esto para Israel. A ver, la victoria para Israel ya no está representada en términos de territorios. Israel de todas maneras tenía el Golán. Lo que hizo fue formalizar eso que ya tenía. Esa zona desmilitarizada, que lo está desde el 74, lo que han hecho los israelíes es descararse. Pero todos sabemos que Israel no le interesa cumplir con ninguna resolución de Naciones Unidas. Antes hablábamos de una ocupación que era descarada, pero desde que ocurre este genocidio enfrente de todos, me parece que ya sabemos que desde el punto de vista territorial, Israel no va a perder un solo centímetro. La guerra perdida que ya tiene Israel es una guerra moral, Pablo. Es una guerra moral, y esa guerra no la va a recuperar. Mañana Israel puede llegar hasta la frontera con Turquía. Si quieren, regálenselo. Pero nunca va a tener la legitimidad que pretendió con la resolución 181 del 47 de las Naciones Unidas. Nunca va a tener la legitimidad que su dirigencia en teoría reivindica. Nunca va a tener esa legitimidad que soñó Ben Gurión. Entonces, lo que está conquistando Israel por la vía de lo militar, eso no tiene ningún valor para los israelíes, porque es un Estado occidental, porque es un Estado que se reivindica como una democracia liberal, porque es un Estado que agita las banderas del pluralismo. Entonces, si bien en el corto plazo, ok, listo, ahí va a tener acceso a los atos del Golán, se deshizo un enemigo, de todas maneras Bashar al-Assad no le hace cosquillas a los israelíes. Insisto, el problema de los israelíes es hoy que están matando niños, ancianos, mujeres de hambre, y eso en realidad muy poco lo palía o lo amortigua el hecho de una victoria geopolítica sobre Siria. Una pregunta que viene con mapa, para que nos situemos un poquito toda la gente que nos está yendo. Les agradezco a todos muchísimo que se hayan vuelto a conectar. Ya tenemos 300 personas conectadas, gente de varios países y principalmente colombianos. Compartan la señal. Vemos el mapa de Siria y nos damos cuenta que Siria es un punto estratégico para Rusia. Si Rusia pierde a Siria, pierde no solamente su base naval, su base aérea, sino que se queda sin acceso al Mediterráneo, quedaría dependiendo de los deseos de Turquía en el Bósforo, en el Mar Negro. Adrián, ¿va a dar su brazo a torcer tan fácilmente Rusia, perdiendo estas salidas tan estratégicas, sabiendo que necesita a Siria para seguir su control sobre África? ¿Qué va a pasar realmente con Rusia? ¿Cuál puede ser la jugada de Putin? ¿O es tan claro que va a dedicar todas sus fuerzas y empeños en Ucrania y por eso no se va a dejar distraer? Cuando realmente aquí lo que está perdiendo geoestratégicamente puede ser muy importante. Sí, la primera impresión era que lo estaba perdiendo todo en Siria, ¿no? Una segunda impresión ha sido que igual no tanto. Ahora ya se ha hablado de que están negociando con los nuevos gobernantes el mantenimiento de los dos puertos y que no se descarta que se mantengan para un periodo determinado en función de lo que se negocie, ¿no? Bueno, aquí la cuestión clave es qué va a pasar con Siria, quién va a controlar Siria, ¿no? Que es algo que es muy oscuro, ¿no? Si realmente van a ser los grupos que ahora se reivindican como dominantes a la hora
a la hora de tomar el poder, y esos grupos, en principio, ¿por quién están controlados? Porque, como tú has explicado inicialmente, Al-Qaeda, Estado Islámico, etcétera, han estado siempre impulsados desde Occidente, pero a veces Occidente los ha controlado directamente y a veces no. Y ahí tenemos, por ejemplo, lo que sucedió en Afganistán, ¿no? En Afganistán, inicialmente, esos movimientos fueron creados por Occidente, pero luego Occidente perdió el control, ¿no? Estos movimientos pueden ser perfectamente incontrolados o incontrolables, ¿no? Entonces, claro, puede ser muy distinto que estos grupos se mantengan el control de Siria debajo, por ejemplo, de una Turquía que los controle, ¿no? O bien que sea una situación realmente de caos, ¿no? Claro, una situación de caos puede ser incontrolable desde el punto de vista interno, que sea un auténtico desastre para la convivencia en el país, pero también puede significar muchas cosas desde el punto de vista internacional. Puede significar dificultad de saber con quién se van a aliar en el futuro estos grupos, ¿no? ¿Va a ser Turquía quien los controle? Pues ya vimos cómo los grupos yihadistas de Afganistán, que en principio se crearon combatiendo a Rusia, combatiendo a lo que fue la Unión Soviética, luego al final pues se han acercado mucho más a Rusia que a Estados Unidos, se convirtieron en enemigos de Estados Unidos y se han ido acercando a Rusia y a China, ¿no? O sea que es todavía muy difícil de saber quién va a mandar realmente en Siria, y no es en absoluto descartable que Rusia vaya a mantener esos dos puertos, ¿no? Tampoco, evidentemente, si es Turquía el que está realmente manteniendo el control y si lo que ha sucedido se ha hecho en el marco, como es muy posible, de algo más o menos pactado entre Irán, Rusia y Turquía, ¿no? Que no es algo en absoluto descartado. Mauricio, mira esta foto. Este señor Al-Assad es oftalmólogo como yo. Él estudió oftalmología en Inglaterra. Londres, sí. Este es Al-Assad. Imagínate esto. Un hombre con esos privilegios, ¿no? Su padre, pues entre él y su padre 50 años en el poder. Han permitido una gran corrupción en el aparato militar y gubernamental. Se va él a Rusia. Es todo como un plan de sálvese él mismo, y nunca realmente hemos visto lo que se esperaba de una persona con la educación y con los privilegios que ha tenido él en cuanto a democratización, derechos humanos, etcétera, en su país. ¿Puede deberse a esa antipatía hacia esa dictadura, esa falta de resistencia popular ante el yihadismo, o era simplemente la inminencia de no querer ser masacrado? ¿Cómo ves tú este fenómeno al interior de una sociedad tan compleja como la sociedad siria, de un dictador que, a pesar de todo, se mantuvo durante tantísimo tiempo en el poder? Pues es un poco, Pablo, el común denominador de los dictadores árabes del último tiempo. Mubarak fue juzgado y finalmente cuando se fue el gobierno de la hermandad musulmana, fue muy rápidamente, digámoslo, amnistiado y terminó, si no estoy mal, eso me lo contó hace poquito alguien, terminó en Sharm el Sheikh, viviendo un exilio de oro. Ben Ali, el dictador tunecino, terminó igual, es decir, no terminó ni en la cárcel, ni terminó linchado. Mi impresión es que casos como los de Gaddafi o los de Hussein son, y es el escenario que yo creo que quiso evitar Bashar al-Assad, son excepcionales y se dan en contextos donde hay una fuerza multinacional que permite que haya un cambio grandísimo en la correlación de fuerzas, pero en términos generales estos tipos cuando huelen el peligro de que va a haber un cambio importante, y además porque eso yo creo que habrá que ver con por más de que al-Jolani se presente como un moderado y Mohamed al-Bashir lo mismo, va a empezar una política de retaliación contra todos aquellos cercanos o al alawismo, a esta rama del Islam chií que hacía parte de la familia al-Assad, o aquellos que eran simpatizantes. Entonces yo creo que es apenas normal, Pablo, que él hubiera salido. Los rusos suelen tener este tipo de protección a quienes son sus antiguos aliados. Los gringos hubiesen hecho lo mismo, como cuando pasó con el Shah, la revolución islámica en Irán. Entonces a mí no me sorprende, es decir, lo sorprendente hubiese sido que hubiesen capturado a Bashar al-Assad. Lo decía ahorita Adrián, acá hay que también recordar que pues no es que hubiese habido una gran pelea
Acuérdate, por ejemplo, a Saddam Hussein, yo no recuerdo cuánto se demoraron en capturarlo, pero se deben haber capturado 1, 2, 3 meses. Es decir, Saddam cayó muy rápido, pero los gringos se demoraron en capturarlo unos 2 o 3 meses. Yo lo que quiero es que Bashar al-Assad quiso evitar un escenario como el de Gaddafi, como el de Hussein, que en el caso de Siria yo creo que era indeseable para todo el mundo. De todas maneras, en la reconstrucción, y esto no se nos puede olvidar, ojo, en la reconstrucción de Siria, puede que Bashar al-Assad tenga un papel para desempeñar siguiendo la lección de Irak. Irak a Irak lo dejaron sin ninguna posibilidad de reconciliación en buena medida porque desecharon a todos los elementos del antiguo orden. Y una de las grandes lecciones aquí es, a la gente del antiguo orden la necesitamos si queremos construir un Estado multiconfesional, que es lo que han intentado en el caso de Líbano, en el caso de Irak y obviamente en el caso del corto plazo de Siria. Mira, les tengo aquí el vídeo de Wesley Clark para preguntarle a Adrián si este plan se va a cumplir hasta el último punto, que es invadir también Irán. Pónganle cuidado, gente. Lo que dice un señor que ha sido comandante de la OTAN, que entra un día a al Departamento de Estado y se encuentra un documento sobre un escritorio y le pregunta a la secretaria que si eso es clasificado. Le dicen que sí, pero él lo lee y ahí pone que Estados Unidos iba a invadir 1 a 1 a 7 países. El primero Irak, el segundo Siria y el último de ellos es Irán. Got this down from upstairs, meaning the Secretary of Defense's office today, and he said, this is a memo that describes how we're going to take out 7 countries in 5 years, starting with Iraq and then Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, and finishing off Iran. And we are supporting terrorist groups, apparently, who are infiltrating and blowing up things inside Iran. Encima reconoce que ellos utilizan de forma regular grupos extremistas o terroristas para sus fines. ¿Tú crees que se va a cumplir finalmente el deseo de Netanyahu de enfrentar a Irán directamente con Estados Unidos? Adrián. Bueno, parece que caminamos en esa dirección. El contexto que denunciaba el general Clark se reflejaba también previamente en aquel proyecto de los neoconservadores norteamericanos que se llamó el Proyecto para un Nuevo Siglo Americano del año 99, donde se decía, para asegurar que el siglo XXI siga siendo un siglo americano, tenemos que desarrollar esta estrategia, ¿no? Y apuntaba a ese listado de países como países que había que desestabilizar o invadir o destruir, pero esto con un objetivo de más largo plazo, ¿no? Que era, a partir de ellos, a partir de esa desestabilización, rodear, tensionar y someter a Rusia y China a través de las regiones musulmanas de Rusia y de China, que ya sabéis que son una parte muy importante de los dos países, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que en realidad hay dos estrategias detrás de estos pasos, ¿no? Está la estrategia, vamos a decir, esta estrategia norteamericana de un sector norteamericano de mantener el poder del mundo a toda costa. Y luego está la estrategia del sionismo, ¿no? Del sionismo israelí, de intentar arrastrar a Estados Unidos a, digamos, hacia la neutralización de todos sus posibles enemigos, ¿no? Eran, en este caso, a través de esos documentos, digamos, dos estrategias coincidentes. Algunos han dicho que este fue el gran error de Estados Unidos, porque en lugar de atacar directamente a Rusia y China, y ellos decían, no podemos hacer eso porque son potencias nucleares, tenemos que hacerlo indirectamente a través de los países musulmanes, pero que de esta forma han dado tiempo a Rusia y a China para fortalecerse suficientemente y constituir un poder alternativo. Pero de cualquier forma está claro que esa dinámica que parecía que se había cortado con la intervención, precisamente con la intervención rusa en Siria, que había impedido que Siria, destruida sí, pero que había impedido que fuese sometida digamos, a esos poderes globalistas, ahora es como si 10 años después esa estrategia se retomara, ¿no? Y se retomara con una pieza fundamental, que es Siria, y entonces apuntando a la pieza que falta, que es Irán, ¿no? Y en un contexto en el que ya repetidamente se ha aludido, tanto desde Israel como desde Donald Trump en concreto,
a que, bueno, hay que hacer algo con Irán, y es dentro de ese hacer algo con Irán, pues bueno, hay a veces un lenguaje bélico y a veces un lenguaje político. Pero todo parece indicar que están apuntando en esa dirección, siempre teniendo en cuenta que puede haber dos elementos que detengan ese proceso. Uno de ellos es que Irán se haga a tiempo con armas nucleares. Porque ya sabéis lo que pasó con lo que se decía sobre Irak, ¿no? Que a Irak se le había atacado por supuestamente tener armas de destrucción masiva que no tenía, y claro, la conclusión fue que precisamente se le atacó por no tenerlas, ¿no? Que si las hubiera tenido no se hubieran atrevido a atacar, ¿no? Y algo similar puede suceder con Irán, que hasta ahora pues se han contenido en ese proceso, pero que ante lo que está sucediendo en Siria, pues quizás digan, pues como vienen a por mí, voy a acelerar el proceso de nuclearización. Esa sería una hipótesis, ¿no? Y la otra es quizás la contraria, porque hay fuerzas en Irán que estaban haciendo un análisis estratégico muy distinto en los últimos años, en el sentido de que a la hora de valorar el papel del eje de la resistencia, ¿no? Ya sabéis, el eje de la resistencia con todas estas fuerzas que junto a Irán, Irak, Siria, Hezbollah, etcétera, pues que de alguna forma planteaban una resistencia común frente a Israel o frente al sionismo, ¿no? Entonces, ahí este análisis en ciertos sectores de Irán está planteando que el eje de la resistencia no está funcionando, ¿no? No está funcionando en el sentido de que están haciendo su papel, nuestra lucha es justa, tenemos razón en la defensa del pueblo palestino, nunca hemos tenido más razón que ahora, pero estamos solos. Estamos solos porque en todo el mundo está criticando a Israel por lo que está sucediendo, por atropellos anteriores, por lo que están haciendo en Gaza, pero nadie hace nada. O al contrario, muchos de los que critican, al revés, están alimentando con armamento o con financiación a Israel, ¿no? Y sobre todo, dicen, sobre todo en el propio mundo musulmán, las naciones que rodean a Israel no están moviendo un dedo. Por muy terrible que sean las masacres que están sucediendo en Gaza, no están moviendo un dedo. Y claro, desde el eje de la resistencia, lo que se pensaba, es decir, bueno, nosotros estamos liderando la resistencia frente a todo esto, pero ante esta barbaridad, poco a poco se nos irán acercando otros. Y eso no está sucediendo, ¿no? Entonces, la reflexión que hace este sector, ¿no?, dentro de Irán es desde una perspectiva a largo plazo, no habría que apostar mejor hacia una estrategia más política, menos militar, ¿no? Porque una estrategia militar más o menos radicalizada indirectamente puede facilitar las estrategias radicalizadas de Israel, ¿no?, contra unos movimientos o contra otros, contra el Líbano, contra Gaza, etc. Mientras que una estrategia política que apunte a largo plazo al desarrollo político y económico de los países árabes y musulmanes, por sí misma, este propio desarrollo pues debería tender a que políticamente cada vez tengan más fuerza la defensa de los derechos también de los palestinos, ¿no? Bueno, este es un debate que puede tener sus opiniones en un sentido y en otro, pero que se estaba fortaleciendo, o se ha estado fortaleciendo en particular alrededor de estos sectores, no voy a decir moderados, ¿no? Los llaman frente a los conservadores, los llaman los abiertos o progresistas del actual presidente, ¿no? Y parece que había un debate dentro de la presidencia en este sentido, pero es un debate que ahora se va a decantar, porque tenemos dos opciones frente a lo que estaba sucediendo, ¿no? Una opción de apostar por todas, ir a por el armamento nuclear, o la otra, pero que es una opción de muy largo plazo y que ahora, después de lo que ha pasado en Siria y con esos objetivos tan agresivos aparentemente de corto plazo del trumpismo y del propio Israel, pues tiene una salida muy difícil. Oye, la próxima pregunta se la va a hacer a Mauricio Jaramillo, ni más ni menos que señor Hassan al-Banna. Pónganle cuidado porque
Yo creo que esa duda en cuanto a las soluciones políticas la dice perfectamente aquí. The problem in the United States is about the whole political system. It's not about one person. Trump. Voy a ir traduciendo un poquito, gente. Dice que el problema del problema político no es de una persona, es de todo el sistema. Va a ser crítico aquí con Trump. Dice que Trump es un títere. The election has proven again for us, again and again, that the president is only a performer. He's not the decision maker. Que el presidente de los Estados Unidos es como un actor, no es el que toma las decisiones. He's part of different lobbies and the deep state, or the deep regime, as we can call it, who implement and dictate on the president what should he be doing. And the Que es el Estado profundo y los lobbies los que le dicen al presidente lo que tiene que hacer. proof to what I'm saying, that Trump, after he became president, he swallowed most of the promises and the word that he was boosting during his campaign. He made 180 turn in nearly every promise. So, Que una prueba de esto es que Trump, todas las promesas de campaña, 180 grados para otro lado una vez que se posesionó, ¿no? why? Because the deep state wouldn't allow him to go in certain direction. Porque el Estado profundo no lo deja funcionar. Entonces, ¿tú crees que hay algún grado de credibilidad en cuanto a las intenciones de Trump de parar la guerra en Ucrania, de solucionar un poco los problemas de Medio Oriente, o es realmente un títere haciendo un análisis facilista, lo sé? ¿O es realmente una persona megalomaníaca que simplemente gana las elecciones pero luego no tiene capacidad de maniobra porque ese deep state va a estar siendo ahí y van a seguir manejando los neocons, tanto demócratas como republicanos, pues el gobierno y el deep state norteamericano? Bueno, hay que decir primero que yo entiendo la teoría del Estado profundo y en el caso de Estados Unidos es muy evidente, pero es más evidente en los demócratas que en los republicanos, y es más evidente en los casos como el de Kamala Harris o el de Joe Biden, de que a pesar, por ejemplo, de que el Partido Demócrata se reivindica, por lo menos en el papel, como un partido de clase, pues hablar del establecimiento no te deja. Yo, más que Estado profundo, hablaría de establecimiento, que son estas grandes fuerzas que dejan que los márgenes sean muy estrechos y personas como, no sé, Bernie Sanders o Alexandra Ocasio-Cortez, pues no puedan llegar porque el establecimiento no te lo permite. Mi impresión es que los republicanos son un poco más independientes de ese establecimiento porque tienen dinero, hacen parte de todas maneras. Trump, para aclararlo y ponerlo en un plano que quede más claro, Trump es antiestablecimiento partidista, más no antiestablecimiento financiero. Es decir, cuando la gente dice es que Trump tenía un discurso antiestablecimiento en materia de derechos humanos, antiestablecimiento en materia de jueces, partidos políticos. Él llega hace 8 años, en el 2016, haciendo campaña diciendo que es un desastre lo que han hecho republicanos y demócratas en Asia Central, en Medio Oriente y en los Balcanes. Es decir, él le casca a todo el mundo por igual. Le pega a Bush padre por lo que hace en la Segunda Guerra del Golfo a comienzos de los 90, le va a pegar a Clinton por lo que hace en los Balcanes, le va a pegar a Obama, le va a pegar a Barack Obama, y a todos, sean republicanos o sean demócratas, los va a meter en el mismo saco. Entonces, es lo primero que hay que decir, que es un tipo anti-establecimiento, pero única y exclusivamente en términos partidistas, y eso le da cierta independencia. Yo sí creo, Pablo, que es muy distinto el escenario ucraniano del escenario de Gaza y el escenario sirio, sobre todo para Donald Trump. Creo que de los tres, el único que le interesa es el ucraniano. Y le interesa básicamente porque Donald Trump sabe que lo que a él le permite gobernar es la economía. A Trump le tiene sin cuidado el tema, aunque lo haya hecho, el tema de Jerusalén, el tema de Gaza, los altos del Golán. No creo que le importe ni entienda el tema de Irán en la región. Entonces, el tema de Ucrania sí es un tema vivo que empieza a afectar la vida de los estadounidenses de a pie, y él va a tener que, lo quiera o no, honrar esa promesa. Y Putin, que no tiene un pelo de estúpido, muy seguramente sabe que hoy, y esto lo digo yo con mucha tristeza, hoy la llave de la paz en Ucrania la tiene más Donald Trump que cualquier líder socialdemócrata de Europa. Y esto es una tragedia, es un fracaso para el proyecto socialdemócrata europeo. Que un tipo como Olaf Scholz, que se reivindica de centro izquierda, haciéndolo sea, pero se reivindica, o que un tipo como Emmanuel Macron, o en el caso español, esta vergüenza de Pedro Sánchez, que también se reivindica como de un partido socialista, no hayan sido capaces y vaya a llegar un ultraconservador que para nosotros, ¿qué es? Antiderechos, antiestado de derecho,
antisocialdemocracia, anticonquistas de los trabajadores, y ese tipo hoy está más cerca de lograr la paz en Ucrania. Obviamente no lo va a hacer en 48 horas, como él dice, pero yo sí creo, Pablo, yo sí creo que si él se sienta con Putin, puede empezar el fin de la guerra en Ucrania en algunos años, o puede empezar un desescalamiento para llegar a un pacto final con Putin. Y eso, insisto, es catastrófico, catastrófico para este establecimiento occidental liberal que veía con cierto desdeño a Donald Trump. Ahora, en el caso de Gaza, en el caso de Siria, yo creo que Trump no se va a meter. Y él ha sido muy claro, no es un problema nuestro. Obviamente hay cierta independencia del Departamento de Estado y del Departamento de Defensa, pero sin un liderazgo, sin un presidente que quiera intervenir, a mí me parece que va a ser muy difícil. Ahí lo que va a haber es vía libre para que los israelíes hagan lo que se les dé la gana, vía libre, y por eso digo que acá la gran ganadora es Turquía, y el mundo va a depender para la reconstrucción de Siria de lo que en buena medida hagan europeos de un lado, los turcos, que son europeos, pero que, insisto, que tienen un nivel de incidencia mucho más profunda en estos temas porque tienen una capacidad de interlocución que no tiene hoy ningún país europeo, y seguramente alguna de las potencias de la zona, que puede ser Arabia Saudí, que puede ser Qatar, que puede ser Emiratos Árabes, puede ser incluso Egipto, de quien nos hemos olvidado en el último tiempo, pero Egipto tiene un rol importante, no solamente en Gaza, sino ahora en Siria, porque a Egipto no le conviene que se altere de alguna manera el status quo. Entonces yo creo, y perdón que me haya alargado en esta respuesta, que el rol de Estados Unidos va a ser cada vez más intrascendente en la región de Oriente Medio, y lo va a ser aún más por la llegada de una aislacionista, que es en últimas lo que representa Donald Trump. Ahora que estamos hablando de Oriente, vamos a recordar las palabras de Gaddafi, que a mí me parecen sobrecogedoras. Él aquí estaba dando un discurso, creo que eran Naciones Unidas, no sé dónde, me parece que sí, ¿no? Y él estaba hablando aquí del asesinato del presidente Kennedy. Vamos a ir traduciendo, bueno, se pueden leer los subtítulos. Dice que, ¿cómo así que todo el mundo sabe que fue asesinado por Lee Harvey, ¿no? Que esa es la teoría, digamos, original. Pero que a Lee Harvey lo asesinó a su vez Jack Ruby. Rapidito, sí. Y resulta que Jack Ruby es un israelí. Israelí asesina al asesino de Kennedy. Esto lo dice Gaddafi. Entonces pregunta, ¿por qué un israelí querría matar al asesino de Kennedy? Uy. Entonces dice que deberían abrir los archivos secretos de este caso, ¿no? Para decir por qué pasa esto. Y él dice que era porque Kennedy había decidido hacer una inspección sobre la central nuclear de Dimona en Israel para ver si había bombas nucleares ahí o no. Acuérdense que Israel nunca firmó ningún convenio de no tener armas nucleares y tiene posiblemente más de 300 armas nucleares, creo, ¿no? Entonces, ¿qué opinas de estas palabras premonitorias de este hombre que terminará siendo asesinado también? Sobre las implicaciones de este programa nuclear de Israel como una de las causas o posiblemente la causa de la muerte de Kennedy, según Gaddafi. Adrián. Bueno, sobre la muerte de Kennedy se ha especulado mucho. Yo creo que los datos al final sí nos dan un mapa que refleja con claridad que fue un golpe interno, ¿no? Sobre las causas, yo creo que seguramente hubo una concatenación, ¿no? Porque se hace referencia a distintas medidas que Kennedy tomó o estaba dispuesto a tomar en los últimos meses y tal. Entonces es posible que unas incidieran más que otras o que fuera un conjunto de decisiones o de problemas que Kennedy estaba planteando a lo que ellos llaman el Estado profundo o los intereses corporativos de Estados Unidos, ¿no? Bien, sobre el tema del armamento nuclear israelí, yo creo que es un tema, uno de estos grandes escándalos de Occidente que nuestros medios de comunicación consiguen una y otra vez que queden ocultos, ¿no?
Y que es algo, claro, ahora mismo de una actualidad impresionante, porque en el momento en que justo estos días la Organización Internacional de la Energía Atómica está anunciando que Irán está acelerando el proceso de enriquecimiento de uranio como una denuncia, ojalá tengan cuidado, ¿no?, que Irán está avanzando en esa dirección. Dicen, bueno, pero siguen sin decirnos absolutamente nada sobre el armamento israelí, ¿no? Sobre esas 300, que has dicho tú, 300 bombas nucleares que están preparadas por Israel para dispararlas cuando lo estime oportuno. Pero bueno, esta es otra de esas grandes contradicciones a añadir a la que ya hemos mencionado antes, de cómo esos grupos yihadistas radicales, ese Estado Islámico con el cual nos estuvieron asustando durante 2 años, presentándonos imágenes terroríficas en el desierto, cortando cabezas, etcétera, pues resulta que enseguida, unos años después, sabemos que no era un grupo que había surgido espontáneamente, como se nos decía, sino que estaban creados, infiltrados, financiados y organizados por Israel, por Estados Unidos y probablemente por algunos otros países de Oriente Medio también. Pero bueno, es un poco el contexto al que nos llevan constantemente determinados medios de comunicación y el que tenemos que hacer un esfuerzo constante para intentar salir. A ver si Mauricio nos ayuda un poco. Mauricio, ¿qué opinas de ese discurso de Gaddafi? Bueno, estoy de acuerdo con lo que plantea Adrián. Yo creo que uno de los grandes... A ver, Israel yo creo que comenzó con esta ambición de ser un Estado muy apegado al derecho internacional, siempre se ha sostenido. De hecho, Israel nació del derecho, nació con la resolución 181, pero muy rápidamente se fue alejando de ese derecho y se fue convirtiendo en un Estado que desafía o ha desafiado todo tipo de convención internacional. Yo no sé si serán 150 o 300 ojivas nucleares, porque los israelíes no lo niegan, pero tampoco lo afirman, aunque todo el mundo sabe que lo están. Eso tiene para mí tres agravantes. En primer lugar, que hay un Estado que está por encima del derecho, que está por encima del Tratado de No Proliferación. Y en segundo lugar, que Estados Unidos sigue concentrando una gran cantidad de información respecto a lo que pasa en la contemporaneidad, respecto a lo que pasó en la contemporaneidad. Es decir, que no solamente no sabemos qué había detrás del asesinato de Kennedy o John Harvey Oswald, sino que tampoco, y esto no, mira, Adrián y Pablo, no deberíamos perder de vista que esto ocurre cuando aquí en Colombia, Elena Urán, la hija del magistrado Carlos Horacio Urán, asesinado en la retoma del Palacio, está pidiendo que se desclasifiquen por parte de los servicios de inteligencia de Estados Unidos los archivos respecto del papel de Estados Unidos acá en la retoma. Entonces, yo también creo que esto hay que entenderlo. La gente pensará de pronto, oiga, pues que lo de Kennedy, pues ya eso pasó hace mucho tiempo. No, es que no sabemos nada de la contemporaneidad, nos han enseñado una historia amañada. Entonces, ahí hay un segundo agravante, y es que muy seguramente Estados Unidos o los servicios de inteligencia siguen teniendo información preciosa de la manera como se han venido saltando las reglas de juego del escenario internacional. Y en tercer lugar, pues algo que confirma que básicamente Israel se ha mantenido a punta de fuerza. Y esto, insisto, para Occidente es muy duro, porque el discurso occidental siempre ha sido, por lo menos el de Europa y el de Estados Unidos, que la legitimidad se obtiene por el respeto del derecho, por el cumplimiento de normas. Por eso fue que invadieron o intervinieron a Irak en el 90 y el 91. Entonces yo creo que aquí hay una gran parte de la historia que no conocemos, y qué bueno que empieza a haber presión internacional desde la sociedad civil, porque empecemos a determinar el papel nefasto de los servicios de inteligencia de Estados Unidos desde la posguerra, que ha sido, creo yo, catastrófico para la estabilidad de varias regiones, no solamente en Oriente Medio, sino también aquí en América Latina. Así es. Y una cosa que no se nos puede olvidar, porque si hay un pueblo que ha sufrido, bueno, tal vez no tanto como el palestino, pero también una barbaridad, es el pueblo kurdo. Esa administración autónoma del norte y del este de Siria, dominada por ellos, por los kurdos, que ha sobrevivido a pesar de todos los ataques criminales de Erdogan, ¿no? Gracias al apoyo de Estados Unidos. ¿Qué va a pasar con los kurdos? ¿Va a ser tan grande el interés de los Estados Unidos y el papel de los kurdos ahí en esa región como para que tengan una oportunidad, o los van a masacrar, como está pasando estos días que todo el mundo está pescando en río revuelto, Israel y Turquía
aprovechando precisamente el desorden en este momento para ganar terreno y masacrar a sus eternas víctimas. ¿Qué opinas de eso? Bueno, pues efectivamente el futuro de los kurdos en Siria va a depender de Estados Unidos, ¿no? Porque Estados Unidos ha dicho ahora mismo que ellos se van a quedar en Siria, que no se van a mover de sus posiciones actuales, pero también sabemos que no era esa la idea de Trump. Trump en su último año repetidamente hizo intentos de sacar a Estados Unidos de Siria y fue uno de esos casos en los que se enfrentó con el Deep State y que le dijeron, ¿te quieres ir de Siria? Pues vete, pero nosotros nos quedamos, ¿no? Y entonces Estados Unidos se quedó y se quedaron utilizando o explotando de forma sistemática el petróleo, ¿no? El petróleo que obtienen en esa zona y a la vez, de alguna forma, ofreciendo protección a los kurdos, ¿no? Claro, si esto cambiara, si esa decisión de Estados Unidos cambiara como consecuencia de un replanteamiento de sus políticas por parte de Trump, pues evidentemente los kurdos iban a quedar en una muy mala situación frente a unos yihadistas que están en buena parte al servicio de Turquía y especialmente hay unas facciones dentro de los ahora triunfantes muy directamente dependientes del gobierno de Turquía, cuyo objetivo más importante probablemente en todo este proceso es expulsar a los kurdos de Siria. Sí es cierto que en Siria los kurdos, al contrario de lo que les ha pasado en otros países, han extendido su territorio. Es decir, aprovechando el caos de la guerra en Siria, pues se han instalado más allá de lo que era su territorio original, ¿no? Pero, claro, las intenciones de Turquía son acabar definitivamente con ese refugio que para los kurdos suponía el Kurdistán sirio, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver, eso al final va a depender del nuevo presidente probablemente, si Trump retoma sus políticas del último año de su primer mandato o no. Si Estados Unidos mantiene su interés por continuar explotando el petróleo en aquella zona, los kurdos van a estar protegidos. Mauricio, te hacen una pregunta del público. Te preguntan si no es exagerado afirmar que un tratado que se hace en 1916 como el Sykes-Picot sea el causante en buena parte, pues al haber diseñado las fronteras artificialmente de países como Irak y Siria, pues de todas estas guerras y todos estos genocidios que suceden hoy en día en Oriente Medio. No creo que sea exagerado. De hecho, que hay que también explicar, claro, a la gente y entiendo, si le hablan de un tratado que ocurre a comienzos del siglo XX, pensará, ¿cómo es posible que algo que pasó hace tanto tiempo, hace más de un siglo, siga teniendo efectos? Pero lo que hay que aclarar acá es que lo que se le prometió a esos pueblos, que era básicamente que cada nación iba a tener un Estado a cambio de que tomaran una postura frente a la guerra, cuando uno observa básicamente que fueron naciones que habían cohabitado de manera pacífica, habían cohabitado, digámoslo así, y que cuando Occidente llega e insufla ese nacionalismo que no existía, o ese subnacionalismo más bien, en el caso de los israelíes y de los palestinos, judíos y musulmanes habían convivido bien, y cristianos sin ningún problema. Cuando empieza el contagio de esta idea del nacionalismo en la década de los 30, y empiezan a surgir esos grupos terroristas judíos como Haganah e Irgun, es que empieza a estallar la guerra. Es decir, el origen de la guerra de Oriente Medio o en Asia Central, en partes del Magreb, el Mashrek, en el África subsahariana, tiene que ver con que a esta gente se le empezó a decir, estos que han sido toda la vida sus vecinos son un riesgo para su supervivencia como grupo. Ni hablar de, esto también suena a simplismo, pero en buena medida explica el genocidio ruandés, cuando los belgas empiezan a decirle a los Hutu, perdón, es que los Tutsis son más bonitos que ustedes, son más inteligentes, tienen el ADN para mandar y para gobernar, y ustedes son unos brutos, ustedes no sirven para nada, ellos son europeos, ustedes son africanos. Pues solamente se empezó a gestar una especie de odio, no estoy diciendo que sean, ni le estoy tratando de lavar la cara a los Hutu, pero sí creo que el origen de ese nacionalismo tiene que ver con la manera en que se fueron
pactando las fronteras. ¿Para qué? Para dividir a estas naciones. Esa era la idea de Occidente, dividir, y se explicó eso un poco eso. Es un gran momento fundacional en el que se divide para poder, como dice la máxima que se le adjudica a Nicolás de Maquiavelo, esto de dividir reinarás. Entonces, obviamente, cuando uno mira la historia de Asia Central, el Sudeste Asiático, Medio Oriente, el África Subsahariana, el Magreb, el Mashreq, pues yo creo que es innegable pensar que ese nacionalismo es causante en buena medida de los males nacionales que vemos en Siria, que vemos en Yemen, que vemos en Irak, que vemos en Líbano y sin duda alguna en Palestina. Adrián, te preguntan a ti, ¿qué crees que va a pasar en Siria? ¿Va a terminar esto balcanizado? ¿Va a ser otro estado ya fallido como el Líbano? ¿Qué crees que va a pasar ahí? Bueno, esto va a estar relacionado con la interpretación que hagamos de lo que realmente está sucediendo, ¿no? De quién está realmente mandando en este momento, ¿no? Tenemos la primera hipótesis es que los que están mandando, es decir, estos grupos yihadistas, estén claramente al servicio de Turquía, ¿no? Que es en principio el gran Estado que les ha apoyado. Sabemos que también Israel y Estados Unidos, pero fundamentalmente Turquía. Entonces, que estos grupos estén controlados por Turquía y que Turquía intente mantener ese control. Esa sería la primera hipótesis que podría darle estabilidad al gobierno resultante, al Estado resultante, ¿no? Pero ya sabemos que estos grupos, aunque se intenten controlar históricamente, no siempre ha sido así, ¿no? Y históricamente son difíciles de controlar y es muy fácil que, aunque inicialmente estén más o menos al servicio de Turquía, pues que eso tenga un recorrido limitado. Y si esto es así, pues nos encontraríamos con divisiones, posibles enfrentamientos por razones religiosas, posibles enfrentamientos por razones regionales, que tienen todas ellas peso en el caso de Siria. Tenemos a los kurdos por un lado, tenemos a los drusos, ¿no? Tenemos ya colectivos religiosos sunitas y chiitas. Bueno, tenemos incluso dentro de los yihadistas, tenemos tendencias distintas que pueden en cualquier momento empezar a enfrentarse entre sí, ¿no? Esto no sería nada nuevo. Entonces nos encontraríamos con una situación caótica ante la falta de un poder central, es decir, una sociedad muy heterogénea con un amplio historial de enfrentamientos internos que, a falta de una autoridad central fuerte como era el poder de Assad, si no es sustituida por un poder central fuerte, no sé, que podría ser el de Turquía, aunque fuese de forma indirecta, pues efectivamente la previsión es que Siria degenere en una situación de caos. Sí. Antes de que hagamos la misma pregunta, Mauricio, te pregunta uno de tus suscriptores, Adrián, si tienes conocimiento de si el Estado español el día de la Dana estaba haciendo ejercicios aéreos en conjunto con Marruecos. No, la verdad es que no tengo esa información. No puedo. He visto a varias personas en los comentarios diciendo que han visto volar un B-52, que se había, bueno, no sé, parece que hay ahí algo de ruido al respecto, vamos a averiguarlo. Bueno, ahora sí, Mauricio, para cerrar el programa, la misma pregunta, ¿qué va a pasar? ¿Cuál crees que va a ser tu pronóstico? ¿Tendremos otro estado fallido? ¿Cómo va a alterar esto el equilibrio de poderes en Oriente Medio? ¿Cómo va a afectar esto nuestra tranquilidad a los ciudadanos del mundo para saber si no vamos a terminar en otra escalada que nos lleve a una guerra mundial? No, pero a mí es muy difícil saber qué va a pasar, pues yo plantearía, puedo tener la misma lógica, Adrián, como 3 escenarios. Un escenario que para mí es el peor y es que se repita el escenario libio, y es que Siria termine como un... A mí no me gusta mucho el término estado fallido, lo que pasa es que es un código que la gente hoy entienda, y lo que pasó con Libia creo que lo sabemos, o lo sabe más bien la zona del Sahel, en el África subsahariana, una zona de la que se habla muy poco desafortunadamente porque a Occidente no le interesa, y es que terminó pagando los platos rotos de la caída de Gaddafi. Gaddafi tenía contenidos a buena parte de los grupos extremistas religiosos, y con su caída todos esos grupos pudieron pasar por Libia y llegar a países como Níger, como Chad, como Malí, como Burkina Faso. Por eso no es de extrañar que allí hoy buena parte de esos regímenes estén gobernados por militares, y esto, insisto, sería catastrófico en la región de Oriente Medio, que haya una expansión de grupos
que además estaban contenidos. Hay que recordar que la guerra contra el Estado Islámico era una guerra en teoría ganada. Entonces, ese es un escenario, y es que a propósito del Estado fallido de Siria, perdón, haya un avance de grupos radicales sunitas, y que haya violencia contra la población chiita en escenarios como el iraquí. Lo de Irak puede ser muy grave. Irak viene de una guerra civil muy dura, en escenarios como el libanés, incluso en países donde hay una calma muy tenue, como también en Yemen. Entonces, ese es para mí es como el peor de todos. El otro escenario es un proyecto de Estado multiconfesional como el Líbano, que sea débil y que se vaya construyendo poco a poco. Yo no creo que, Pablo, tú dijiste ahorita, yo no estoy muy de acuerdo. Para mí el Líbano no es un Estado fallido. Es, de hecho, para mí es si se quiere, el país más democrático de la zona. Lo que pasa es que hay más democracia que Estado. Eso, si quieres, o lo hablamos otro día, es una gran paradoja. Al Líbano le hace mucha falta Estado, pero es un Estado que tiene muchos más niveles de democracia que el resto de sus vecinos, obviamente incluida Israel. Y el otro escenario es el escenario talibán. Y es que estos tipos puedan controlar. Hay que ver qué van a hacer los kurdos. Ahorita lo decía Adrián. Lo que dice Adrián es muy cierto. Hay que ver qué va a hacer Turquía, porque todos están del mismo lado para tumbar al Assad. Pero los turcos y los gringos no tienen intereses fácilmente reconciliables, porque los gringos están apoyando a los kurdos, y eso es un innegociable de Turquía. Turquía, por ejemplo, ayer o hoy estaba aprovechando todo este caos para bombardear algunas posiciones kurdas en Siria. Entonces ahí van a empezar los problemas, y a Estados Unidos, hoy estamos hablando todos de Siria, ¿no? Mañana al-Yolani empieza a perseguir a los alawíes, a los cristianos, a las mujeres, y a la gente le va a importar como pasó con Afganistán. Cuando los talibán se tomaron o recuperaron Kabul, eso era la moda, y aparecieron todos los expertos afganos, etcétera. Hoy a nadie le interesa. O en Birmania, cuando Aung San Suu Kyi era la moda, hoy nadie le interesa lo que pasa en Birmania. Entonces, ese escenario también es catastrófico, y es que aquí haya una suerte como de emirato afgano, y que estos tipos puedan tener el control, y como de alguna manera le están haciendo un favor a Israel y a Estados Unidos, pues haya la misma condescendencia que, por ejemplo, hay respecto de los saudíes. Esos para mí son como los tres escenarios, y obviamente pues el ideal sería un escenario como el libanés. Perfecto. Oye, muchísimas gracias de verdad a los dos por la participación, por la generosidad en las ideas, en el tiempo. A Adrián especialmente, que está acatarrado y que encima aquí es tarde, y a Mauricio por sacarse el huequecito para estar aquí. Yo les propongo que hagamos un programa un día sobre los procesos de paz que han salido bien en el mundo, para que tengamos un poco de esperanza y le demos esperanza también a la gente. Siempre estamos hablando de guerras. Habíamos hablado con Adrián, por ejemplo, de hacer un programa sobre el gasto militar en el mundo. El caso español y el caso colombiano son de verdad sangrantes. Yo les propongo que hagamos también uno de paz. ¿Qué les parece? Quedan aquí invitados. Sí. Bueno, pues entonces, muchísimas gracias a todos. Compartan la señal, suscríbanse a Key-Center y suscríbanse, sigan a Mauricio, porque en Señal Colombia tenemos unos contenidos espectaculares. Hay que aprovecharlos y hay que renovar ese programa progresista para que RTVS siga. Muchísimas gracias a todos y hasta siempre. Chao. Esto son palabras mayores.